Mi esposa me dejó tras enamorarse de su compañero de trabajo. 8 años juntos, engaños, coqueteos y mentiras. Nunca pensé que acabaría posteando en este sub, pero aquí estoy. Me disculpo de antemano por lo extenso de mi post. Busco consejo, pero también necesito desahogarme. Yo 32 años acabo de salir de una relación de 8 años, con 2 hijos pequeños, unos gemelos de 4 años. En el verano de 2023, el año pasado, atrapé a mi esposa de 29 años coqueteando con un compañero de trabajo por mensajes en su móvil. Fue un golpe inesperado. Yo siempre di por hecho que nuestra relación era sincera, sin secretos entre nosotros. Nunca imaginé que llegaría a descubrir algo así de mi pareja. No tenía idea de que esto marcaría el inicio de su relación con un compañero de trabajo. La confronté y admitió que le gustaba la atención y lo lindo que la trataba su compañero, pero me aseguró que nunca me dejaría por él. Dijo que era un chico del que no tenía que preocuparme y que ella no lo veía de esa manera, aunque yo ya le había dicho que sabía que él tenía sentimientos por ella. Ella me aseguró varias veces que solo era un compañero de trabajo y que me quería por encima de todo. Me contó que le gustaban los mensajes que él le mandaba, mensajes como, hoy te ves increíble, hoy soñé contigo, quiero que me des una oportunidad para estar contigo, tienes un culito que te lo pisa, entre otros. Lo permitía, incluso nuestra vida íntima mejoró bastante gracias a su coqueteo con ese tipo. También cabe destacar que este compañero también estaba en una relación estable de 8 años en ese momento. Mi esposa me dijo que la novia de su compañero también estaba de acuerdo con el coqueteo entre ellos, lo que me hizo, idiotamente, aceptar que ella tuviera su satisfacción coqueteando con él. No quería ser el mojigato que parara el coqueteo, ya hablaré de esto más adelante. Después de 6 meses, este coqueteo empezó a pesar en mi conciencia, así que le dije que dejara de tener contacto con el compañero. Ella le mandaba fotos suyas en el espejo, con una falda sexy y mostrando su ropa interior, y eso para mí fue un no rotundo. También hubo otro incidente en el que ella salió a tomar algo con amigas, pero me ocultó que en realidad estaba con él en una cita o algo así. Le dije que quería saber cuándo estaría con él. La vida siguió, y seguimos juntos como pareja, pero con el tiempo, noté que su afecto hacia mí disminuía, especialmente en los últimos meses. También estaba muy sospechosa, porque siempre estaba con el móvil en la mano o guardado en su bolso, y lo protegía como si fuera su vida. Nunca, literal, nunca se alejaba de él. Sin embargo, seguíamos ocupados. Seguimos haciendo muchas cosas juntos, viajes a la ciudad, restaurantes, conciertos, etc. No parecía que nada fuera mal. No teníamos peleas en casa. Hace 2 meses, le pregunté directamente y le dije que las cosas no iban bien entre nosotros, que sentía que todo el amor y compromiso venían solo de mi parte. También noté que se molestaba y se alteraba por cosas pequeñas, lo que nos llevó a varias peleas donde siempre me culpaba a mí. Sentí que yo le resultaba molesto, pero ella a mí no. Incluso empezaba a pelear conmigo por cosas tan pequeñas como unos zapatos que estaban un poco fuera de lugar en el pasillo de entrada. Ahora, ha pasado 1 mes, y ella ha terminado completamente la relación conmigo, lo cual me tomó por sorpresa. Pensaba que las cosas no iban genial, pero que aún podíamos arreglarlo. Al principio, me dijo que sus sentimientos por mí se habían deteriorado y que no estaba pasando nada más. Le pregunté si el compañero de su trabajo tenía algo que ver, pero ella lo negó totalmente. También comenzó a enumerar un montón de cosas que, según ella, tuvo que aguantar por mi culpa y explicó todas las razones por las que la relación ya no funcionaba para ella. Era demasiado negativo, caótico, ella tenía que complacerme siempre para mantenerme feliz, etc. Eso fue un gran golpe a mi autoestima y confianza en mí mismo. También dijo que no quería terapia de pareja cuando le pedí que hiciéramos al menos una sesión juntos. Pero después de unos días, resulta que el compañero con el que coqueteó el año pasado también terminó su relación el mismo fin de semana que la nuestra. Los esqueletos empiezan a salir del armario. No tengo pruebas directas de que hayan dormido juntos, pero es más que claro que continuó su aventura con él, incluso después de que se lo prohibiera en 2023. La relación sexual probablemente ya ocurrió antes o poco después de nuestra ruptura. También hay un incidente jodido cuando visité un museo con ella en noviembre del año pasado. Ella claramente quería que le hiciera una foto en una escalera al lado de un cuadro con su móvil,
mientras que normalmente siempre hacíamos fotos con mi móvil. Tuve que repetir la misma foto 6 veces hasta que le gustó. Cuando supe que el compañero también había terminado su relación, vi un video de compromiso de la exmujer del compañero en Instagram que contenía esa misma pose y foto en la escalera de su ex. Estoy realmente destrozado. Ese video de compromiso también se borró poco después de su ruptura. La culpo inmensamente por no ser honesta conmigo. Tuve que confrontarla sobre el coqueteo en 2023 y tuve que confrontarla de nuevo cuando nuestra relación empezó a desmoronarse. Nunca me sentó a hablar seriamente sobre nuestra relación. Cuando la confronté sobre las 2 rupturas que coincidieron, dice que es una coincidencia, qué broma. También le pedí una explicación clara de cómo se desarrollaron las cosas para ella, desde el coqueteo hasta la ruptura, pero ella sigue con la misma historia. Insiste en que solo coqueteó con él en 2023, que el contacto se interrumpió entonces, pero que siempre pensó en el consentimientos románticos. No admite que siguió escribiéndole, pero la evidencia es innegable. En mi búsqueda de respuestas, porque mi ex no me dio ninguna, también contacté a la exnovia del compañero de trabajo de ella, y en una llamada con la ex de este tipo, conseguí pruebas que confirmaban su relación extramatrimonial. Algunos ejemplos. 1. Mi ex hacía pagos regularmente desde su cuenta personal a su cuenta bancaria conjunta. Yo no tenía acceso a su cuenta bancaria personal. Todos eran casos de almuerzos durante el día, pero también tengo pruebas de que mi ex me dijo que salía a tomar algo con una amiga cuando en realidad salía a tomar algo con el compañero. No sabía que me estaba mintiendo en ese momento. 2. Incluso tomaron algo juntos unos días después de sus rupturas. Él pagó accidentalmente con su cuenta bancaria conjunta y mi ex pagó el vino que tomó. 3. Mi ex de repente empezó a ver Free Solo, pero antes no tenía ningún interés en la escalada. La ex del compañero me dijo que es su documental favorito y que le gusta la escalada indoor. 4. Mi ex también estaba muy preocupada por el conflicto en Gaza. La ex del compañero me dijo que él también seguía constantemente el conflicto y compartía vídeos diarios en Instagram. Incluso viajaba allí para ayudar. Incluso tengo pruebas de un depósito de nuestra cuenta conjunta a Gaza. 5. Le conté a la ex del compañero sobre el coqueteo de 2023, lo cual fue una sorpresa para ella. Ni siquiera sabía que eso había ocurrido y que estaba pasando. Me dijo que absolutamente no lo aprobaría nunca. 6. Antes de que yo me enterara del coqueteo en 2023, mi ex sugirió una relación abierta. El compañero sugirió exactamente lo mismo en el verano de 2023. 7. Cuando le dije a mi ex que noté que sus sentimientos por mí se estaban desvaneciendo, el compañero también le dijo a su ex que tenía dudas sobre su boda y que sentía algo por otra chica. También pidió un mes para pensar en su relación. 8. El compañero había estado enfermo en casa y mi esposa fue a visitarlo con otros compañeros de trabajo. Ni siquiera me lo contó. 9. La ex del compañero me dijo que tanto el compañero como mi ex se confesaron sus sentimientos el uno por el otro en septiembre del año pasado. Esto fue una confesión por su parte durante la ruptura, iban a casarse este verano. Y eso es solo la punta del iceberg. No quiero saber sobre los cientos de mensajes que pasaron a mis espaldas mientras yo vivía una maldita mentira. Es tan irreal para mí. No sé qué hacer conmigo mismo o cómo lidiar con esta insoportable sensación de que me trataron como un tonto. Ella ha estado preparando esta ruptura durante al menos 6 meses y me dejó sin saber nada. Siempre la traté muy bien. Cociné, cuidé de los niños, ayudé a limpiar, trabajé a tiempo completo, etc. Cuando miro hacia atrás, hice demasiado por ella, pero simplemente quiero tratar bien a mi esposa en una relación. Sus amigos incluso dijeron que me admiraban como marido porque la trataba tan bien. También construimos una casa juntos donde yo hice todo el trabajo. Organicé todas las citas, seguí todo el trabajo, pagué todas las facturas, mientras ella no hacía casi nada. Habíamos estado viviendo solo 6 meses en nuestra nueva casa para siempre. ¿Cómo pudo mentirme, engañarme, hacerme vivir una mentira, sin expresarme sus sentimientos ni una sola vez? La pura falta de respeto después de todos esos años en los que la traté tan bien y cuidé de nuestros hijos. La sensación de haber sido traicionado emocionalmente por ella en mi propio hogar seguro duele mucho. Mi relación con ella ha terminado y nunca más volveré a confiar en ella. Ella no es la mujer que creía que era.
Quiero mantener la calma durante las negociaciones y concentrarme en mis hijos. Pero tan pronto como todo esté resuelto, quiero enviarle un último mensaje donde exprese que he perdido todo el respeto por ella. Un último mensaje para clavar el clavo en el ataúd. Quiero expresar todos mis sentimientos y hacerla darse cuenta del trauma que me ha infligido. Comentarios. U/Anónimo 1. Demándalos por alienación, pon a ese tipo como demandado en tu divorcio. Despídete de tu esposa por infidelidad financiera y adulterio, y pelea por la custodia total de tus hijos. Hazlo público en su trabajo, que todos sepan lo que hicieron. Quema ese puente hasta los cimientos. OP comentario. Estoy en Europa, así que aquí se aplican leyes diferentes. Ya lo he dejado todo hecho polvo. Mientras ella le decía a todo el mundo que sus sentimientos hacia mí se estaban apagando, yo le cuento a todo el mundo sobre cómo ella me engañó. U/Anónimo 2. Entiendo que las leyes varían, pero lo importante es que ya tomaste las riendas de la situación. Mientras ella andaba diciendo que sus sentimientos se apagaban, tú tienes todo el derecho de contar la verdad sobre su infidelidad. Si ella destruyó todo, ahora que enfrente las consecuencias de sus actos. U/Anónimo 3. Totalmente de acuerdo, OP, necesitas ser frío como el hielo con ella. Habla solo de los niños y de la logística, nada más. No le des más capital emocional, lo vas a necesitar para ti. Si lo haces bien, saldrás más fuerte. Eres un hombre que se comprometió y cumplió, mientras ella se largó. Ella siempre sabrá lo que hizo, y solo puedo imaginar que su relación de ella sufrirá el mismo destino. OP comentario. Sí, mi táctica principal es mantenerme lo más frío y distante posible con ella. No voy a permitir que me vea débil. Varios me han recomendado leer libros sobre cómo superar una infidelidad, pero sinceramente, ahora no tengo tiempo para eso. Mi enfoque será centrarme en lo que realmente importa y no perder la compostura. Si te ha gustado el video, coméntalo y compártelo. También estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda a que este canal siga creciendo. Muchas gracias amigos por todo el apoyo. Nos vemos en el próximo video.